de Smite 2, el anuncio oficial que acaba de ocurrir hace unas horas, el día de ayer, hace unas horas. Y cuando estés viendo este video, dale like, suscríbete, bienvenido al canal y pues vamos a checar de qué se trata el trailer. Pre-alpha footage art not final. Ok, es una pre-alpha, es video o es, digamos, una grabación de una pre-alpha. El arte no es final y pues vámonos. Espero que no tenga copyright de eso. Le voy a... Híjole, me dan ganas de quitárselo, no sé. A lo mejor me dan copyright. ¿Sabes qué? Vamos a poner mejor nosotros música, ¿sale? Porque si no... Te quiero mucho, YouTube, pero eres muy delicado, muy chipilón igual que ya sabes quién. Así que vamos a poner Vamos a poner... Bueno, ya, si pasa algo, pues ya, ni modo. Vamos a poner la música. Es que esa música siempre tiene copyright. Ni modo, vamos a poner música. Si no se oye nada del juego y nada más es así, entonces ponemos música. Vamos a poner musiquita así. Ok. Las habilidades, armas, yo creo que es casi lo mismo. Segura, por ahí hay alguna que otra que no reconozco. Por ejemplo, la espada alada sí la reconozco. Ese martillo del medio no. El arco sí. Y el otro creo que no. Entonces a lo mejor supongo que van a trabajar en nuevas habilidades. Puede ser el type, font, el hot. Es casi... es muy parecido. En que me gustaría que el trailer me explicara de qué se trata decir 2. O sea, ¿por qué le estás diciendo 2? ¿Porque tiene una vista diferente? ¿Solo eso? ¿O porque es 2? ¿Es como un Overwatch que es realmente lo mismo que el 1? No sé. ¿Van a trabajar un poquito más en las dinámicas? No lo sé. Eso es... obviamente no puede cambiar tanto del 1, ¿no? Pero hasta las animaciones y todo, veo los monos, lo veo igual. Ahí está el Ymir, mi favorito. Kukulkan, bueno, mi favorito era Kukulkan. Es este. Ok, lo nuevo, por lo que estoy viendo, lo nuevo es que está hecho con con el motor gráfico más actual que existe, que es Unreal Engine 5. Ok. Baco, ahí está. No lo sé, Rick, si realmente... O sea, solo le estamos diciendo Smite 2 por las gráficas. Siento que eso sería algo grave, porque si no, entonces no estás haciendo una mejora que valga la pena que sea un nuevo juego. Ahora, yo por lo que veo, el mapa es el mismo mapa. Es lo mismo. Hay unas... No, sí, esas ya existían. Unas junglas, como unas islas que están a los laterales. Sí, ya me acordé que esas ya existían. No sé, la verdad, no me quiero emocionar porque no estoy viendo algo que realmente valga la pena decirle Smite 2. Y lo único que están diciendo
la secuela largamente esperada, ¿sale? O sea, chido. Al MOBA de acción número 1, yo lo considero, ahora que ya he jugado otros, LOL, etcétera, honestamente a mí sí Smite me gusta, creo que sí me sigue gustando más Smite, tal vez porque fue el primero, no lo sé, pero se me hace más emocionante, porque como es de tercera persona y la cámara está pegada, no sabes realmente qué está pasando más allá de lo que estás viendo al frente. Y en el LOL sí ves atrás, adelante, sí ves a los lados, un poquito más ampliado. Entonces, como que me gusta más eso, el factor sorpresa de tener la cámara en tercera persona. Para mí sí siento que si lo hacen bien y traen colaboraciones o algo diferente a lo que ya estaban haciendo, para mí sería el número 1, pero no lo sé. O sea, nada más me están diciendo, este es el MOBA número 1. Me están diciendo que fue muy esperado. Y lo único que me están diciendo es hecho en Unreal. Te vamos a dar las mejores gráficas, no sino te vamos a dar mejores gráficas. Y eso es todo. No niego que no se ve bonito, o sea, sí se ve bonito, pero ya cuando ves el gameplay, o sea, esas son cinemáticas. Pero ya cuando ves el gameplay, vamos a verlo. Sí se ve más vivo, si me doy a entender, como que se ve menos aburrido, porque el problema del otro motor y también de la paleta de colores, se veía como muy gris el juego, se veía muy serio, muy gris. Por ejemplo, lo que es Pokémon Unite se ve igual así, como muy vivos los colores, claros, ¿vale? Por ejemplo, esa es mi queja de LOL, tal vez, que los colores de LOL son muy oscuros. O sea, LOL es muy oscuro, eso no me gusta tanto. Y ahorita lo que sí estoy viendo en Smite, que es que la paleta de colores sí va a ser más clara. Sí, se ve, o sea, definitivamente se ve más claro. Se ve más vivo el juego. Visualmente sí está más atractivo. Ahora, el rework, yo hubiera pensado que a lo mejor es el 2. Bueno, pues algún rework de movimientos o de personajes. Pero se ve exactamente igual hasta las animaciones. Los personajes se ven igual, están igual. O sea, nada más le cambiaron el motor y ya. Y a lo mejor le cambiaron algo a los escenarios, porque sí lo veo diferente. ¿Se ven mejores los escenarios? Sí. Los efectos se ven mejor. No lo sé, Rick. No lo sé. Empiezo a ver cosas, o sea, si nos hubieran dicho, sale en este trailer o este adelanto, ¿no? En este adelanto te voy a presumir nuevos modos de juego, o esta es la innovación, o sea, una dinámica de juego, voy de acuerdo, pero si lo único que te están presumiendo es que está en un nuevo motor gráfico, empiezo a ver problemas. Empiezo a ver la misma fórmula que ha estado haciendo Hi-Res. Hacen muy buenos juegos, pero no quieren llevarlos más allá. O sea, quieren sacar un juego que dure como o sea, quieren hacer lo que hizo LOL. ¿Sale? LOL no ha cambiado mucho. De hecho, no ha cambiado mucho realmente desde que existió, desde que empezó a existir y tiene mucho éxito. Pero el problema de Smite es que quiso hacer la misma fórmula de un juego de algo que ya existía. Eso ocurre solamente cuando eres el primero y el original, el OG, ¿no? Dota y League of Legends. Pero Smite llegó después, mucho después. Llegó 5 años después. Entonces
tienes que traer algo nuevo a la fórmula, no lo mismo. Aparte de que en LOL la cultura es un poquito más pop. Y en Smite, honestamente, hay unas skins que sí son más cultura pop, incluso meme. Pero siento que el arte no le ayudó. Ahora, decían, el arte no es final. Aquí se ven muy bonitos los personajes. Aquí sí se ven muy renderizados y bonitos. Pero el juego no se ve así. O sea, tus skins no se van a ver así. ¿Sale? No se va a ver así el juego. ¿Sale? Y Mir se ve exactamente igual que como se veía. O sea, yo hubiera imaginado que tal vez hubieran cambiado. Les hubieran hecho un rework. Si me vas a hacer un juego 2, un rework de todos los personajes. ¿Sale? O sea, que se vean diferentes. Al menos, o sea, no sé, más coloridos, más... o más realistas o algo, ¿no? Pero se ve igual, nada más en otro motor gráfico y más alegre la paleta de colores. Es lo único. Espero, no me voy a hacer altas expectativas porque yo soy fan de Smite. No me quiero hacer altas expectativas y pues a ver qué pasa. Aquí, o sea, aquí se ve muy bonito, ¿no? La cinemática se ve muy bonita. Pero tú no ves eso así, lo ves así, desde atrás y ya. Muy bien, dice Cindy, tal vez haya un gran cambio cuando salga la beta y solo estén usando recursos del 1 en el alfa para darles más tiempo a pulir el juego gráficamente. Tal vez sí, Cindy, ojalá que sí. Sí, porque dicen, es lo que dicen, ¿no, Cindy? Aquí, que dice, esta es una pre-alfa. Bueno, se supone que cuando es beta es cerrada. Pero cuando ya es una alfa, es porque ya es una... O sea, puedes probar el juego en una alfa, no en una beta. Es porque ya es abierto. Una alfa ya es algo que ya está trabajado. Pero bueno, ahí están diciendo pre-alfa. O sea, entre beta y la alfa. Ah, chinga, ¿no? Pero bueno... El arte no es final, ok, ahí sí estoy de acuerdo. Ahora vamos a leer la descripción. Dice, conviértete en un dios en Smite, que es un MOBA de acción free to play, en donde encontrarás mitológicos y legendarios íconos. Sostén el martillo de Thor y pon a tus oponentes. Convierte a tus oponentes en piedra con medusa o flexea, ¿no? Tu poder divino como cualquiera de los más de 100 dioses jugables. No importa tu nivel de habilidad, Smite tiene algo para ti. Únete a 35 millones de jugadores a través de PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. ¿A poco hay Smite para Switch? No sabía. Dice que para Nintendo Switch. Oye, esa Play 5 F, güey. Y Xbox X Series F, güey. Yo creo que esto lo tienen para la actual... Sí, porque ahorita Smite... Smite no está para Nintendo Switch, ¿o sí? Jordo, Smite está para Nintendo Switch. ¿Cualquiera de ustedes sabe si está ni para... Smite, Nintendo Switch. Ni sabía, viejo. Ah, sí, güey. Sí, güey, Smite está en Nintendo Switch. No sabía. Ándale, estoy hablando de este tipo de skins. ¿A poco existe una skin así? No, pero no dice nada, viejo. ¿Sí está? ¿En serio, Lafin? A ver, vamos a leer los comentarios. Dice, el video dice...
La tan esperada secuela. Los comentarios en el video. Wow. Wow. No estaba esperando esto. Uy, el chistosito, ¿no? Y es el más likeado. Le voy a poner graciosito. Le voy a poner Feli, ¿no? ¿Dónde está Feli? Te voy a chingar, Feli, ¿eh? Feli. Graci. No. Chisto, ¿no? Chistosito. Chistosito. Dice Smite hace muchas cosas muy bien para atraer a nuevos jugadores. Esta es una. Por la alegría que me ha traído el juego sobre los años, pienso que debería de ser más popular que actualmente. Es que ese es parte del problema que estoy ahorita platicando. Que Smite es un juego muy bueno. A mi parecer es un MOBA excelente. Es un excelente MOBA. Porque no nada más requiere que pongas en automático apuntarle a las junglas y presionar el botón y ya. No. En Smite tienes que apuntar. O sea, tienes que apuntar. Eso es algo nuevo. Por eso se llama acción. De acción. No, ahí es manual todo lo que haces. Las habilidades. Todo es manual. Nada es en automático. Nada es como con aim assist. Como los MOBAs normales. No, aquí todo es manual. Por eso es de acción. Por eso me gusta mucho. Por eso se me hace muy bueno. El problema, y es lo que andábamos diciendo, es que a Smite lo que le falta es que honestamente se ve feo. O sea, Smite salió en el 2014. Ya tiene 10 años. Gráficamente se veía feo. No puedo decir ahorita, porque ahorita por la paleta de colores, insisto, y el escenario se veía bien. Pero necesitan apelar a un público. Una década. Vale, en su momento tuvo buen éxito, pienso yo. No un increíble. No siento que haya tenido un increíble éxito, pero un buen éxito sí tuvo. Y siento que lo que deberían de hacer es apelar. Solamente, siento que solo con eso. Apelar con colaboraciones y con gráficos a una generación de una década posterior al inicio de Smite. Si ellos logran con este nuevo estilo gráfico, arte, etcétera, con colaboraciones que llamen la atención, etcétera, yo siento que sí podrían retomar, ¿vale? Porque repito, el juego no es malo. El juego no es malo. Yo lo jugué. ¿Por qué yo ya no lo juego? Porque honestamente ya es un juego que tiene 10 años. Un juego que honestamente ya no es muy popular. Y que obviamente yo quiero que poder jugar con la mayoría del canal. Pues casi nadie juega realmente Smite, ¿vale? Pues, pienso que pueden jugar más Unite, LOL, otras cosas, ¿vale? Otro de los aspectos del por qué ya no juego Smite es porque lo quemé. Jugué demasiado. Jugué muchísimo Smite, ¿vale? Jugué muchísimo Smite. Y la prueba es que el otro día que jugué con Laughing, que no había jugado fácil, yo creo que en 4 años, no sé, en 2 años o 3, Laughing, y que lo volví a agarrar, era como si hubiera pasado un día, ¿no? O sea, lo traigo muy presente todavía Smite, con control. Entonces, lo quemé tanto, lo jugué tanto, que ya no tengo tantas ganas de jugar Smite. Quiero jugar otros juegos, ¿no? Entonces yo siento que por eso es que yo ya no juego Smite. Ahora que regrese en el 2, ¿sale? Pues yo sí lo voy a probar. Quiero ver qué es lo que van a aportar. ¿Qué se va a aportar para que sea 2? Que no sea como Overwatch. Overwatch yo siento que si se hubiera quedado como estaba en 1, seguía haciendo lo mismo, güey. Y fue un fracaso total.
la jalada que hicieron de sacar el PvP antes del PvE, porque el PvE terminó siendo muy opacado y luego es pay to win el PvP. Entonces, a mí por eso Overwatch no me terminó gustando, porque no cumplió con las expectativas, con las expectativas de lo que habían creado para justificar una parte 2 de Overwatch. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esa es mi plática. Me hubiera gustado saber ya algo de Smite, pero parece ser que todavía no. Muy bien. He estado jugando este juego desde el 2016 y estoy extremadamente emocionado por esto, especialmente con la mejora gráfica, ¿ok? Sí, lo que les digo, están apelando a los gráficos. Me gustaría que apelaran, sí, está bien, es muy buen juego, pero algo más, ¿no? Algo más, algo nuevo, no sé. Muy bien, el juego no está solamente gráficamente actualizado, también tiene una nueva interfaz. Repito, la interfaz sí se ve diferente, el template de la interfaz, pero no es nada del otro mundo. O sea, es algo que hasta yo con Photoshop puedo crear. ¿Sí me entiendes? O sea, no es nada del otro mundo. Vale, ahora, hacer algo con Photoshop, ¿vale? No es algo que me justifique una parte 2 de un juego. ¿Ok? Siguiente. Dice, nueva manera de construir un dios enteramente a tu parecer. Nueva manera de construir un dios a tu nueva manera de parecer. Híjole, esto no lo entiendo. No sé si es alguien que ya lo jugó la beta o algo así, sepa algo que nosotros no sepamos. Pero pues creo yo que pues tú puedes construir a tus dioses como tú quieras, ¿no? No sé ¿a qué se refiere con estos? A mí se me hace que esto es vendehumo. ¿Sale? Esto no le haría mucho caso. Dice, tú también puedes comprar cualquier objeto ahora. Puedes comprar cualquier objeto ahora. Pues antes también, ¿no? No había como que, no, pues no, híjole, tengo que pagar para comprar este objeto. Pues no entiendo. Esto no lo entiendo, a lo mejor sabe algo que yo no. Muy bien. Es como en LOL que no puedes comprar las botas rojas, Jordo, o unas botas, ¿no? O sea, no sé a qué se refiere. Esto no sé a qué se refiere. Pero, dice lo segundo. Algunos dioses, esto sí me interesa, nuevas dinámicas. Algunos dioses obtendrán nuevas habilidades o versiones bufeadas de habilidades anteriores, como Ymir, en donde lanza su pared, pero ahora va a empujar a enemigos o se va a empujar a sí mismo hacia adelante. ¡Ay, güey! Esto sí me interesa. Por ejemplo, lo que está diciendo este mono es que Ymir, por ejemplo, levanta una pared. Haz de cuenta, así. Vienes tú hacia mí y yo levanto una pared así de hielo. ¡Pum! ¿Sale? Me protejo. También lo que puedo hacer es obstruirle al enemigo. Si tú vienes hacia mí, te obstruyo el paso. Esa pared tiene HP, pero esa pared sale del piso, sale así del piso. Entonces lo que está diciendo él es que si hay enemigos en el piso donde tú vas a sacar la pared, los avientas, los empujas y le haces daño, supongo. O nada más los empujas. O si tú necesitas aventarte con el muro, lo pones en el piso, apuntas hacia el piso de ti y lanzas la habilidad y te avientas a ti mismo con la pared que sale del piso. Eso está interesante. Eso sí está interesante. Eso sí me gustó. ¿Cómo sabe todo esto este mono? Yo creo que jugó la beta o algo así, porque tiene mucha información que parece ser que no es random. Dice, si tú también quieres alguna información, watch the keynote video they post. Keynote. Dice, no sé cómo me sentiría. Por ejemplo, hay gente que dice, eso de que puedes comprar cualquier ítem. ¿En serio? Ya le entendí. Ítem que no está arraigado, por ejemplo, a los tanques. Si tú eres tanque,
puedes comprar un ítem de mago, o puedes comprar, por ejemplo, siendo mago, un ítem de asesino, por lo que estoy entendiendo, por el comentario que dicen aquí. No lo sé, no sé cómo me sentiría con magos que tuvieran ítems de robo de vida. ¡Oh! Ahora, por ejemplo, aquí, estos ya son comentarios, son opiniones. Por ejemplo, actualización gráfica del 2018, supongo. Sí, honestamente yo no veo los gráficos increíbles. O sea, se ve más alegre el juego, que está bien porque se veía muy ya WoW, estilo WoW, o sea, muy retro y muy apagado. Que es mi queja actual con la paleta de colores de LOL. A mí LOL, hay algo que en la estética lo siento triste, güey. No sé, siento que dale vida al juego, no sé. Fíjate, ok, eso no lo sabía. Que tienen un video que es de Keynote. A ver. A ver, vamos a checar. Aquí está, Official Announcement Keynote. Aquí está. 17 minutos. Mira, Keynote Announcement 1 y 2. Ya lleva 11 años Smite, güey. ¿Qué cosa, güey? Year 11. Año 11, güey. A ver, los veo. Si está, Degu, se puede enviar links. Degu, y si escala bien con eso. Sí, mándamelo. Sí, yo creo que sí puedes mandar links. O sea, ¿ya se puede jugar? No. A ver, Smite 2. Smite 2 en Steam. A ver, vamos a checar. Ya está a la fin, no. Ahorita vemos los otros videos y nos va. Oye, de veras, si el torneo de Fortnite. ¿Y si escala bien con eso? Lo de un mago con robo de vida. Ya existían magos con robo de vida, pero... Ajá, o sea, sería cuestión de ver si, por ejemplo, le beneficia al movimiento y al robo de vida. Si no está beneficiando a otro stat que sea inútil, ¿no? O sea, supongo que hay que leer bien en ese aspecto. A ver, Smite 2. Ya está, güey. Nah, próximamente. Lo vamos a seguir. A ver, aquí están aquí está lo necesario para jugar en PC. Sí, es Smite 2. Recomendado. Mira, jugar en mínimo yo siempre le veo muchos problemas. Jugarlo con lo mínimo. Por eso hay que siempre ver cuál es el máximo. Esto del mínimo para mí siempre es un problema porque como yo hago los directos, siempre jugar en lo mínimo y luego prender directo jala muchos gráficos y no. Y aún así en mínimo no me jala bien. A veces. ¿Vale? Por eso yo me fijo mucho aquí. Si aquí yo esto lo cumplo, al menos ya sé que el mínimo sí voy a poder y streamear. A ver, dice Windows 8 y 10. Ok. Core i5, todo bien. Yo tengo Ryzen 7, que es como equivalente al Core i7. 6 GB de RAM ya es más RAM. Ok. Ya es más RAM. Afortunadamente tenemos 32. Gráficos GT 660. Yo tengo una GT 1660, que de hecho ya es viejita. Entonces eso a mí me da a entender que realmente el motor gráfico no está tan potente. O sea, no hay una mejora tan significativa en gráficos. Yo lo único que noto es más sombras. O sea, si les voy a ser muy muy honesto,
Yo veo más pulido el aspecto de la iluminación global y las sombras. Un poquito, no digo mucho, pero un poquito las texturas, eso sí. Las texturas, el entorno de las texturas, la geometría, yo la siento demasiado cuadrada. Tal vez es el arte, como dice Cindy, que no es final. Pero las texturas sí están bien. La iluminación global y las sombras. Pero la verdad es que la geometría, el detalle de la geometría es malo. Por eso es que se quejaba ese momazo. Es malo. Ojalá que sí lo mejoren. O a lo mejor eso lo quieren incluir como un estilo gráfico, entre comillas. No sé. Tendríamos que ver. La verdad, los requerimientos son bajos. Son bajos. A partir del 1 de enero del 2024, el cliente de Steam solo será compatible con Windows 10 y versiones posteriores. Ah, huevo ya. Qué bueno que tenemos Windows 10. 30 GB de espacio no es mucho. Entonces no hay problema. Lo vamos a jugar. Lo bueno es que sí puedo seguir jugando con mi mando de Xbox. O sea, bueno, lo mío no es un mando de Xbox. Yo uso como todos saben, un 8-bit DO que me compré hace 2 años y todavía lo tengo. Aquí está. No, me lo compré hace año y medio. Y todavía lo tengo y sirve al 100. Está al 100. Muy buen control. Lo puedo jugar en la PC con este es con el que jugaba. Bueno, sigo jugando Pokémon Unite y sigo jugando el Switch. Y muy buen control. Estos salieron muy buenos. Están como en 700 pesos y es increíble. El mejor control que he tenido después del Nintendo GameCube. Muy buen material, muy resistente. Lo recomiendo mucho. Ya ni los controles del 360, del Xbox One, de esos muy mala calidad. Ese es muy bueno. Y económico. Pues bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar con la revisión del Smite. Hay muchos videos. Siento que es mucho desmán. Ahorita ver tanto video va a ser mucho desmán. Los voy a ver yo después. Supongo que aquí ya te van a contar un poquito la historia, ¿no? Lo mismo. O sea, los vamos a revisar rápido. Pero es lo mismo. O sea, estas son cinemáticas, no es gameplay. ¿Sale? No es gameplay. Aunque a mí me emocionan mucho las cinemáticas, no es gameplay, ¿vale? Ahora, aquí ¿qué dicen? Mira, mira. El Feli va a contestar preguntas. ¿Qué onda, Antonio? ¿Cómo andas? Ah, Smite 1. Oh, ya. Smite 1. Keynote Announcement. Ok, announcement. Ese no es. Tiene que ser el del 2. Smite 2. Keynote. Ok, ya está. Esta es la 2. But now it's time for something new. Something more beautiful than ever before. Something with more impact, more strategy. A ver, esto yo creo que no va a tener problemas si lo pasamos tal cual. ¿Sale? Vamos a poner subtítulos. Vamos a poner en español. Traducir automáticamente al español. A ver, A, B, C, D. ABCD, Esperanto. ¿Dónde está español? ¿O es Spanish? Spanish. No está en español, güey. Han de decir, Nel, güey. Pinches. Nosotros, ¿no? Pinches latinos nomás nos sangran y no nos compran nada. Ah, pues ahí está, güey, ya. Estos perros dicen, no les pongas los subtítulos para que no entiendan nada. Creativity. Something we've all been dreaming about for a long, long time. Introducing World Premiere. Woke up this morning. Esa ya lo vimos. It's got the depth of strategy and tactics that you can only find in a 3-lane MOBA. Competition is core to our DNA.
And rest assured that Smite Mira, yo 2 por is ejemplo veo los ataques y a pesar de que ya no sé cuándo fue la última vez que jugamos la fin, hace más de un año. Veo los ataques, por ejemplo, este es Baco. Veo los ataques, los reconozco al 100%. O sea, recuerdo todo increíblemente. Smite, and so much more. It's got the depth of strategy and tactics that you can only find in the free Este güey, ¿cómo se llamaba la fin? Ya se me olvidó. Este león yo también lo jugaba. Está mamadísimo. Es un cazador. Está mamadísimo este güey. lane MOBA. Competition is core to our DNA. Ve, a mí me gustaba el Baco. Porque aguantaba un buen. Se les aventaba así con la panza. Y nada mames, era bien desesperante jugar contra este mono. Y la gente nada más se la pasaba persiguiéndome. Porque querían matarme. Y mientras me perseguían, se los ganseaban. Y yo, And rest assured that Smite 2 is a competitive sí. game that rewards your time and your skill. But unlike those other MOBAs, Smite 2 has amazing third-person combat. Whether you're coming from MOBAs, shooters, action games, or MMOs, you'll feel instantly at home. And of course, Smite 2 feels great on keyboard and mouse or on controller. No, yo definitivamente Smite en control. Yo como empecé a jugar con control MOBAs, o sea, Smite, ahora si se fijan, Unite, yo con control. O sea, definitivamente este género para mí es con control. Naturally, Smite 2 has a diverse roster of gods representing mythological pantheons from around the world, all updated for UE5. Some, like Loki, stay true to the god you love in Smite 1. They just look a lot. No lo sé, Rick. Te digo, o sea, sí se ve más refinado en texturas, pero... Better. Others, like Anubis, have Ok, a ver. Esto nos van a decir habilidades. incredible new animations and godly effects, flexing the power of UE5. Some are reimagined with new abilities. Más o menos. Digo, sí, obviamente sí se ve mejor. Sí, o sea, sí reconozco que se ve mejor. Se ve cool. Pero esto no debería de ser lo único. That's right, Ymir's wall now Y la fin, sigue viendo el video de Gu, está bien. knocks up enemies, and he can use it to rocket jump, at least as much Lo que te dije, la fin, lo que supuse. Ahí está, es lo que les decía, saca el muro y se avienta as con el muro. incredible new animations and godly effects, flexing the power of UE5. Some are reimagined with new abilities. That's right, Ymir's wall now knocks up Ve, se va a aventar con el muro, fíjate, él mismo se va a aventar con el muro, eso está cool, güey. O sea, lo que me gusta es que tenga físicas agregadas, ¿vale? Que tenga físicas agregadas a sus dinámicas de sus propios movimientos, eso está cool. enemies, and he can use it to rocket jump. At ¿Ve? least as much Ay, as rocket- güey, sí, está chido, güey, está chido. Te avientas y los congelas. ¿No? Por ejemplo, estás persiguiendo a alguien. Bueno. Por ejemplo, ese muro lo sacabas y si estás persiguiendo a alguien lo sacabas y si lo encerrabas, listo. Ya le ponías el muro enfrente al enemigo, ya lo encerrabas, lo congelabas y lo seguías ganseando, ¿no? La otra puede ser eso. O sea, si te conviene más hacerte brincar y luego echarle el aliento para congelarlo y luego encerrarlo, mejor. Es un combo más viable, a mi parecer. Lo ganseas, ¿vale? Y el cooldown de tu muro empieza la cuenta regresiva. Ya estás más cerca, ya lo congelaste, ya estás más cerca. Se vuelve a activar y más cerca ya lo encierras. O sea, está bien. giant can jump. And some have an all-new look that stays true to their Smite 1 legacy, while Sí, no, me gusta que quieran hacer esto. Ok, esta es una nueva dinámica. Me gusta, esto sí me gusta porque abre a nuevas estrategias. Abre a nuevas plays. A no nada más esperar lo mismo de un personaje, sino cambiar la fórmula. Eso me gusta. updating it for a new era. Here's an early look at Smite 2's Neath, who Ajá, sí. Este es Neat de Smite 2, ok. Yo la veía. Bueno, no, sí, antes se veía más chafa. feels much more mythologically appropriate than before. And of course, Smite 2 has all new gods. Introducing Hecate, whose flowing robes and other Mira, yo así como lo veo, o sea, realmente te voy a ser muy honesto, así como lo veo, debería de ser un juego para celular, güey.
Yo no sé por qué no lo están sacando para PC, celular y otras consolas. Es un juego que fácil lo pueden hacer para móviles. Ve, no me vas a decir que estas gráficas no las tiene LOL. No me vas a decir que estas gráficas no las tiene LOL ya. El de móviles. ¿Por qué no está este juego para móviles? Before. And of course, Smite 2 has all new gods. Introducing Hecate, whose flowing robes and otherworldly effects Ok, nuevos personajes, nuevos dioses. Ok, bueno, siempre ha habido nuevos dioses, ¿no? Pero bueno, qué bueno que van a introducir más cuando caiga el 2. are only possible. Ok, esto no me interesa porque es la presentación de un nuevo dios. Pero bueno, vamos a verlo. UE5. Hecate, the Greek goddess of sorcery, has been the single most community requested god for Smite. Players have felt her impact in Smite for years through the item Ring of Hecate, but now they will finally be able to play as the legendary witch herself. Hecate brings an elegant playstyle to Smite 2 with her ranged magical abilities. Ve, ese es el gameplay. Ve, Laughing, o sea, vamos a ser honestos. Hola, Ice, mira, Ice, este fue el primer MOBA, ya va a salir el 2 de este juego. Este fue el primer MOBA que yo jugué. Tú, LOL, yo jugué este. Este fue mi primer MOBA, ya va a salir la versión 2. Smite, ahora va a ser Smite 2. Honestamente, yo estoy de parte de Smite, estoy siempre de parte de Hi-Rez. Me gustan los juegos que hace, pero siento que les falta evolucionar con el arte y un poquito más modernos. O sea, necesito que, sí, honestamente siento que deben de modernizarse. ¿Vale? Aquí este es un aspecto de lo que estábamos diciendo ahorita. Juegos de móviles, güey, ve esos gráficos, Laughing. Yo estoy de parte de Smite, pero ve los gráficos. Ve esa mona, está pixeleadísima. ¿Será porque está en desarrollo? Her ranged Ve, magical abilities. esos gráficos los tiene LOL, güey. Bueno, no porque si te fijas su túnica tiene físicas, ¿estás de acuerdo? La túnica tiene físicas. Se ve muy pixeleado, tal vez sea por la alfa, ¿no? Como decía Cindy. Pero la prealfa. Pero honestamente, la túnica tiene físicas, sí. LOL tiene esas físicas, no. Eso sí, debo de decirlo. LOL de móviles no tiene esas físicas. ¿Sale? Solamente cuando se mueve como que la ropita y ya, pero se queda fijo. ¿Sale? Hay un movimiento de ondulación prefijado como estilo GIF, ¿no? Pero nada más. Pero este movimiento no lo tiene. Magic allows her to reach through dimensions and even Yo creo que travel with por eso, ¿no? Por eso no lo sacaron en móviles. Por las físicas, tal vez. Quieren abogar más bien por las físicas, por lo que estoy viendo. Tal vez es eso. Pero de eso debería de ser la presentación. Miren, ya pueden jugar más con las físicas. Tal vez sea the eso. little space itself. Hecate's flames can guide the way, or her Pero sorcery honestamente y estéticamente ve el pasto, güey. Ve las plantas. Eso se ve de móviles. Yo no sé por qué no lo meten en móviles. O sea, no digo que no puede estar en PC. O sea, que está feo. No. Sino, ¿por qué no lo están metiendo a móviles? No creo que los gráficos sean el problema. Yo tampoco. Si te fijaste, Yordo, y yo siento... por eso lo van a llevar al Switch. Y siento que por eso lo van a meter al Switch. Pero yo siento, Yordo, que a lo mejor sí ese va a ser el caso. Que en el futuro lo van a meter en celulares. Yo creo. can bring gods to a halt. The choice is yours. A lo mejor sí, ¿eh? Hecate A futuro is the sí. first of 5 all new gods coming to Smite 2 before launch. We'll be king. Oh, van a salir 5 dioses cuando salga. A ver. Straight away, Smite 2 leverages things like dynamic lighting, using Ok, ahí está la comparación. Luz dinámica. Smite 2 aprovecha luz dinámica. Güey, pero esto es lo que digo. Los pinches gráficos a mí me valen Berta, güey. O sea, nomás quiero que se vea más bonito el juego. La neta, eso sí. Pero no tienes por qué presentar un juego que diga... de eso se trata el juego, de los gráficos. No, chavo. La primera parte de lo de Ymir, esto sí es lo que me interesa. Que Ymir pueda hacer esta jalada. Or of UE5. Some are reimagining Algo new nuevo, abilities. como That's right. con lo Ymir's que wall hacía now antes. knocks up enemies, Esto. and he can use it to rocket jump. At least Esa jalada, esto sí me compra. Esto sí me compra.
pero lo demás no. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tienen? And what's the ground, and how Ymir's wall freezes the A ver, nearby ¿qué? your overall, allowing for smoother flow while adding context and impact. Ability effects are all new, taking full advantage of Niagara. Watch how Anhur's pillar dissolves into sand, how Chalk's rain wets the ground, and how Ymir's wall freezes the nearby environment. Ok, o sea, lo que están diciendo nuevamente, lo Smoother gráfico. flow while adding context and impact. Ability effects are all new, taking full advantage of Niagara. Watch how Anhur's pillar dissolves into sand, how Chalk's rain wets. O sea, lo que dice es efectos al escenario con las habilidades de los dioses. Por ejemplo, Chuck usa la lluvia, se moja el piso. O sea, pero eso no va a afectar de otra manera que, por ejemplo, llega un dios con trueno y puede hacer conducción en esa área y hacer aumentado el daño. Mira, ¿ya viste que dice Travis? Oye, ¿ya viste esto? ¿Ya viste que dice Travis aquí? Travis 35. ¿Ya vieron? ¿Por qué dice Travis 35 ahí? Qué raro, güey. The ground, and how Ymir's wall freezes the nearby environment. These effects will increase your immersion in the world and your sense of godly power. We looked at every god and made subtle changes to stay true to the god, whether it's a visual balance pass, an overall fresh coat of paint, or minor proportional changes so Chalk doesn't have a dab on anymore. No matter how big or small, we've been looking into everything and working hard to really push the boundaries of what Smite 2 can be. Ok, gráficamente no me interesa. Crossplay, a ver. ¿Qué? Ahí está. Steam, Xbox, Play 5 y Epic Games va a tener crossplay. Crossplay across PC, Steam Deck, Xbox Series X and S, and PlayStation 5. Smite 2 is a game where fighting feels strictly better than ever, so you can feel more like a god with additional impact on every hit. Weapon movements leave trails, making attacks more visible. Upper and lower body animations are more in sync, positioning your character within the action. Specific animations and effects have been retuned to add more impact than before. CC status and immunity are now clearly communicated on nameplates, so it's easier to read the flow of combat. And work has been done on the UI and user experience to make sure you truly feel when you're hitting your enemies and being hit. And perhaps most importantly, it's a game with strictly better tactical and strategic depth than Smite 1. We've completely overhauled the idea of items and relics in Smite 2 to open the doors for more creativity, expression, and experimentation in every game you play. First up, relics are gone, at least as you know them. Now every god has 2 buttons by default, purification beads to immune crowd control, and a warding slot used specifically for your choice of vision control options. What about the other former relic options and items? Well, now your entire 6-slot item inventory could potentially have an activated effect, triggered by a button press. If you want blink, buy a blinking amulet. And don't worry, if you don't want to think about using any extra buttons in combat, you can still build items that are focused on stats and passives instead. The choice is yours in this new system. The item store is now easier to navigate, with an entirely new way to build items. Want to cooldown item and don't want to scour 30 different trees? Don't want to have to decide now what finished item you'll need in 5 minutes? Don't worry, just build a bow, and every single item with attack speed can be built out of that bow. And you'll have more creative builds than ever before. Gods are no longer just magical or physical. Each god will now have 2 different sources of power, strength and intelligence. Different abilities within each god's kit will scale differently, and all gods will be able to build all items. Face punch Ymir with crit. Ok. Is back. Hunters that used to do it all like Kernanos now will need to build int in order to increase damage on certain abilities, like his polymorph. And new hybrid utility options let Chalk build int to buff his healing. And there's even more Órale. Sí, no, ya, ahora ya lo entendí. Ok. new in Smite 2 to reward you for tactically and creatively playing the Conquest map. Ambush your enemies from new stealth zones, and make clutch rotations through portals connecting outer lanes.
Battle against the Fire Giant, fully equipped with new abilities and new tactical approaches. Like the back door you can open to sneak in for a steal. Earn game-changing. Mira, yo honestamente el problema con Conquista es que siento que el mapa estaba demasiado grande. Para el modo de tercera persona, yo siento que el mapa está muy grande, que lo deberían de hacer más pequeño. O sea, ve, por ejemplo, que las líneas no fueran tan grandes, güey. O sea, es mucho. Every piece of content for it to function in Smite 2. Currently, because we want to make sure all the content that goes into Smite 2 is strictly better, it takes about 2 months of work to get one skin from Smite to Smite 2. And that's if we just port it with effects, without making other meaningful improvements. As of today, there are about 1,600 skins in Smite, excluding Mastery skins. To just port every skin to Smite 2, it would take about 246 person-years of work. And we couldn't do that and make Smite 2 as amazing as we knew it could be if we started fresh. When we started this project, we made this hard call. For more info, skins, battle passes, and Smite 2 will all be half off until you spend all of your legacy gems. And if you purchase... A ver, aquí está. Esto es lo que me interesa, porque a mí, por ejemplo, el Neaumadísimos me compró el pack de fundadores. Entonces yo, desde ese momento y todo en el futuro, todos los dioses yo ya los tenía gratis. Legacy gems will be waiting for you in Smite 2. You'll receive legacy gems in... Ok, te van a dar las gemas que sí vas a perder todo, güey. Pero todo lo que hayas gastado, te lo van a remunerar en gemas en Smite 2. Smite 2 equal to every single gem you've ever spent in Smite 1, free or purchased. Your legacy gems can be used to pay for 50% of most in-game purchases in Smite 2. Yo compré muchos, o sea, antes de tener ese Legacy, bueno, ese pack de fundadores, yo tenía muchísimos comprados con gemas free to play, que es lo que dicen. Y te van a hacer el 50% de descuento, o sea, si no me dan el pack de fundadores, voy a tener la compra del Neaumadísimos tuvo que ser en gemas. Más las gemas que ya tenía, no manches, sí voy a tener un buen. Ok, las gemas que se leguen de Smite 1 a Smite 2 se podrán usar en un 50% de las compras que se van a hacer en el juego. Ojalá que sean del pack de fundadores, güey, que es lo que a mí me interesa, para no estar comprando uno por uno los campeones. 50% of most in-game purchases in Smite 2. So things like events, skins, battle passes, and Smite 2 will all be half off until you spend all of your legacy gems. And if you purchase any Smite 2 Founders Packs, we'll give you double your... ¿Qué? You spend all of your legacy gems. And if you purchase any Smite 2 Founders Packs, we'll give you double your legacy gems. ¿Algún double legacy gems with purchase of any Smite 2 Founders Pack? Híjole, yo creo que sí te van a hacer que lo compres otra vez. Me acuerdo que en ese tiempo que el Neaumadísimos se hizo el sponsor de Smite, creo que le costó a él como 600 pesos, algo así. A ver cuánto cuesta ahora. Giving you the equivalent purchasing power to the gems you already spent in Smite 1. Stay tuned for more info on Smite 2's Founders Packs as we get closer to release. And Year 11 of Smite 1 comes with an all-new feature, Divine Legacy, going live in the first update of Year 11. Through the Divine Legacy, you'll be rewarded for your progress for each year of Smite's history. We've tracked the gods you've mastered, the ranked matches you've lost, the skins you've unlocked, and the match hours you've played. You earn points for your progress in each year, and your points are tallied together to give you rewards. You'll get a number of Smite 2 badges to show off some of your amazing Smite 1 achievements,
your rare skins, and your exact mastery level and star count on each god. Plus, you'll unlock up to 11 skins in Smite 2 free, one for each year of Smite. Even if you don't plan to move to Smite 2, the Divine Legacy has some amazing rewards for you. You'll get to choose any unlimited Tier 4 and any unlimited Tier 5 to unlock absolutely free in Smite 1. And if you've started Smite more recently, don't worry. You can still make progress on your Divine Legacy throughout Year 11 and eventually unlock all the rewards. There's something else brand new coming to Smite in Year 11, cross-gen skins. With Smite 2 approaching, we built a whole new skin production pipeline to make content that you'll get both in Smite 1 and in Smite 2. You can unlock 2 cross-gen skins today with the Smite Legacy Pass DLC, available now in Smite. This pack includes the new cross-gen Untamed Bologna. No me gen interesa. content that No me interesa nuevas skins, nada, no me interesa. 2024 will be a transition year for the esports scene, as the Titan Forge esports ecosystem. Ok. La liga, ajá. Ok, esto sí. Smite 2 esta primavera a principios de la prueba alfa. Right now to register for an alpha code. Keep in mind, this will be a true alpha. The game will still be rough around the edges and even in the middle, but we want you in the game to get your feedback as soon as we can so that we're sure we're making the Smite 2 that you all want to play. For a few of you here in attendance at Esports Stadium Arlington, you'll get a special chance to play a private test of Smite 2 this weekend. There's so much more we can't wait to tell you about Smite 2. We didn't even have time to mention that voice packs in Smite 2 are now just unlocked automatically with each god. Eso es una jalada, güey. Están diciendo que van a desbloquear todos los packs de voces que tenían los dioses. Hay unos packs de voces que se me hacen, o sea, realmente son originales, obviamente, de cada personaje, son originales del juego. Y honestamente yo nunca hallé eso. Comprar un pack de voz nunca lo hallé emocionante o atractivo. Más que alguno que otro que tenían en skins. O sea, las voces no venían incluidas en tu skin. Oye, esa jalada, güey. Porque, por ejemplo, había el Kukulkan. Había un skin de Quetzalcóatl. Y se escuchaba con la voz de la persona que en español se escuchaba la voz de la persona que doblaba al español a Schwarzenegger. Entonces escuchaba Kukulkan así de wow, es hora de derrotar a los enemigos. Así bien mamado, güey. Y ese pack de voz me gustaba un buen, güey. Pero pues no mames, o sea, estar comprando el skin y luego también estar comprando aparte el pack de voz, no. A mí eso nunca me gustó, honestamente, de Smite. Ya, güey, compra la skin y ya viene todo incluido. Qué perdón. O no. De eso se trata. Pero bueno. At 1:30 p.m. Eastern Time,